Buenas, ¿cómo están? Una vez más, estimados amigos, aquí queremos compartir la palabra de Dios. Estamos en tiempos de esperanza, tiempos de profecía, y hoy más que nunca queremos compartir estas verdades bíblicas. Hoy vamos a ver un tema muy importante que queremos que tú comprendas y entiendas, y estoy seguro que va a ser la voluntad de Dios que tú estés al menos convencido con estas profecías que están escritas para los tiempos del fin. No queremos dañar susceptibilidades, no quiero llevar una doctrina, no quiero llevar una religión, quiero evidenciar este curso en este tema en relación a lo que la Biblia nos enseña. Entonces, este tema no es contigo, este tema es con un sistema y vamos a tener en cuenta, después de estos 4 reinos finales que Dios dijo que iba a pasar en la historia, y que muy pronto está su retorno, entonces se está cumpliendo al pie de la letra. Y lo único que queremos es en esta ocasión que tú escuches la voz de Dios y puedas tomar una decisión en prepararte antes de su pronto regreso, ¿sí? Empezamos con una oración para tomar este tema acerca del cuerno pequeño, un rey pequeño que iba a salir en esta tierra. Así que vamos a entender conforme a la voluntad de Dios. Cerramos nuestros ojos, inclinamos el rostro para empezar con una oración. Bendito Dios, bendito Padre, que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. En tu nombre queremos reunirnos hoy al ver esta diapositiva, al ver este seminario de profecías, tiempos de esperanza, tiempos de profecías, oh Dios, en la cual queremos pedirte que tú nos ayudes a entender y comprender conforme a tu divina voluntad. Señor, queremos pedirte que tú puedas hacer que muchas personas de los que han de ver este seminario, este video, puedan sentir, Señor, ese deseo de prepararse y estar prestos para el pronto retorno. Todo lo que tú has escrito, Señor, se está cumpliendo al pie de la letra, Señor. Y hoy más que nunca sabemos que estamos en los últimos tiempos, los últimos reinos que tú dejaste, Señor, evidencia en el libro de Apocalipsis, en el libro de Daniel, en los libros proféticos, se están cumpliendo al pie de la letra. Y hoy tenemos la gran oportunidad de poder aprender y confiar plenamente en ti, que tú tienes todo bajo control. Bendícenos y acompáñanos en este seminario, favores que te pido, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, de esta manera entonces vamos a empezar este tema del cuerno pequeño. Vamos a hacerles recordar a ustedes qué significaba el cuerno. Era rey, reinos. Vamos a hacer un pequeño resumen entonces de lo que habíamos visto. Por ejemplo, aquí dice Apocalipsis 12:9, ¿no? Y fue lanzado fuera el gran dragón. ¿Qué significaba dragón? Algunos dirán, dragón significa esto, lo otro. Pueden tener diferente sustento, pero la misma Biblia se interpreta en el libro de Apocalipsis 12:9 nos dice, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Entonces, ya tienes para descifrar tranquilamente. Cambias dragón por diablo o por Satanás, entonces ya lees de esta manera. Y fue lanzado fuera el gran, ¿qué? El gran diablo, o el diablo, o Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Un conflicto en el cielo, y en esta lucha entre el conflicto entre el bien y el mal, un conflicto cósmico, prácticamente estamos nosotros también dentro de todo este sistema prácticamente que nos genera en tomar una decisión. Hoy más que nunca tenemos que tener en cuenta que todos esos ángeles, la tercera parte de ángeles que han caído, que son millones, están en esta tierra y no están de vacaciones, no están cuarentenando. Ellos están trabajando con el deseo de querer destruir familias, destruir personas, juventud, destruir países, ciudades. Su intención del enemigo, en este caso, es destruir lo que Dios creó. La fauna, la flora, los animales, las plantas, los seres humanos, ¿no? Y prácticamente su único error de este enemigo de Dios ha sido rebelarse contra Dios, no serle obediente a Dios. Y hoy trata de poder destruir. Entonces, acá simplemente cambiamos lo que es dragón, que significa Satanás, o diablo, o serpiente antigua. Muy bien. ¿Qué más? En Apocalipsis 12:7 nos decía, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esto es un ejemplo
de poder cambiar. Entonces el dragón, ¿quién es el dragón? El diablo. Entonces el diablo se llenó de ira contra la mujer. Habíamos visto quién era la mujer de acuerdo a las profecías en la anterior lección. La iglesia. Como Cristo amó a la iglesia, maridos amen también a vuestras mujeres. Entonces podemos ver de esta manera. Entonces el diablo o Satanás se llenó de ira contra la iglesia y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la iglesia. ¿Ok? ¿Y quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, Satanás se enoja con estas características que tiene una iglesia. Pero con las que no tienen, no se enoja. Él está tranquilo, está feliz, sabe muy bien que puede haber cultos. Es más, nuestro Señor Jesús decía, no crean a todos los que dicen Señor, Señor, sino prueben si tiene el Espíritu de Dios. Entonces, en esta etapa hay muchas religiones y muchos dicen, tanta religión, una sola Biblia y muchas religiones. ¿Sabes? Tú tienes que leer la Biblia para que puedas ver las características como es de una iglesia como Dios enseñó. Entonces Dios tiene su Hijo en diferentes rediles, en diferentes iglesias, pero Satanás lo único que sí tiene en cuenta y se enoja son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Muy bien. Habíamos visto en la tabla de conversión profética, animal, rey o reino, ¿verdad? Entonces la mujer representaba en este caso a la iglesia, el agua a pueblos, un día equivale a un año en profecías, vientos en profecías, se refiere a guerras, ¿sí? Cuernos, que vamos a tocar ahora del cuerno pequeño, ¿a qué se refiere? Poder, rey o reino. ¿Estamos? Muy bien. En tiempos, habíamos visto años, dragón, diablo y Satanás, y está claro esto, cordero, significa Jesús, la cola, profeta, y la estrella, mensaje. Muy bien, entonces esto es lo importante para poder entender cualquier profecía relacionada a la Biblia. Un 30% está escrito en las Sagradas Escrituras, que tiene 66 libros, 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Entonces 39 del Antiguo más el Nuevo suman 66 libros. De toda esa cantidad de libros, ¿saben cuántos, qué porcentaje? El 30% más o menos de la Biblia está relacionado a las profecías para el bien de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque sabía que en estos últimos tiempos iban a haber burladores de la fe, burladores de Dios, que no iban a creer, que iban a sentir hasta vergüenza. ¿Cómo es posible que en estos tiempos, en pleno siglo XXI, estés creyendo en las cosas de Dios? Comentarios que muchas personas tal vez lo manifiestan sin haber tenido la oportunidad de haber leído las Sagradas Escrituras. La Biblia se está cumpliendo al pie de la letra y con mayor razón las profecías fue escrito por Dios con un acto de amor para estos últimos tiempos, para que nos preparemos. Entonces, de esta manera queremos empezar entonces este seminario. Veamos, el cuerno pequeño, principios del mal. Sabíamos que en este caso el enemigo quería querer ser como Dios. Muy bien. Igual este rey, este cuerno pequeño, también tiene esas características. Querer ser como Dios, que a él le consulten, que a él le adoren, ¿no? Que a él le confiesen. Muy bien. La inmortalidad del alma, que hay vida después de la muerte. La Biblia no enseña eso. Una vez que mueras, tu olvido pasa prácticamente, tu memoria pasa al olvido, y de tu cuerpo vuelve a la tierra, como de donde lo formó, y del espíritu va a las manos de Dios. Sea bueno, sea malo, está en las manos de Dios. Pero va a llegar un tiempo de juicio, un juicio investigador, que ya estamos en esa etapa, donde Dios, en este caso, ya hará un juicio justo, ¿no? Los malos a un lado y los justos para salvación y vida eterna. Pero en ninguna parte nos enseña acerca de la inmortalidad del alma. Principios del mal, querer hacer entender que las personas hay vida después de la muerte, o que nosotros somos eternos, etc. ¿No? Acatar la ley de Dios. ¿Qué dice? Un principio del mal, acatar la ley de Dios. ¿Ya? Atacar prácticamente 10 mandamientos de Dios. Lo que quieren es, en este caso, destruir. Muchos dicen que esto ya fue clavado en los 10 mandamientos en la cruz. Lo que fue clavado en la cruz es la ley ceremonial. Ya no más corderos, ya no más animales para sacrificio, porque el único cordero que quita el pecado del mundo es nuestro Señor Jesucristo. Por eso en simbología también de profecía, cordero representa a nuestro Señor Jesucristo. El cordero que quita el pecado del mundo era la primera profecía, en este caso, cuando nuestro Señor Jesús estuvo en esta tierra en vida, que Juan el Bautista lo manifestó y se cumplió así.
que fue llevado a la cruz, al matadero, a derramar su sangre por nosotros. Muy bien, pero van a atacar la ley de Dios. Entonces los mandamientos de Dios no nos salvan. Sí, somos salvos por su gracia de Dios, pero sin embargo, los 10 mandamientos nos hace ver la condición de nuestra vida, cómo está nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo. ¿Sí? Entonces juega un papel importante. Por eso Satanás dice, el diablo, el dragón, se llena de ira contra aquellos que guardan la ley de Dios. Pero este poder de cuerno pequeño, este reino, ataca la ley de Dios. Y 4, usar la fuerza y la violencia. En la historia hemos podido ver claramente que siempre hubo evidencias, o tenemos evidencias, hay antecedentes de lo que pasó después de estos 4 reinos finales. La Biblia nos habla claramente que iba a haber 4 reinos, ¿sí? En profecías, en los tiempos finales. Y después de ese reino iba a venir un reino del cuerno pequeño, ¿sí? Que es, en este caso, político-religioso, y que estará, ¿hasta cuándo? Lo vamos a saber en este tema. Según dice en la Biblia, hasta el fin, antes que, o en este caso, hasta que vuelva nuestro Señor Jesús. Entonces, este poder va a continuar hasta la segunda venida. Muy bien, pero va a usar la fuerza y la violencia. Va a querer condicionar, en este caso, a que todos sean de su sistema de gobierno, de su sistema político-religioso, y ahí sí Dios incluso no nos obliga, porque Dios también es respetuoso en relación a nuestra decisión. Cada quien toma una decisión en la vida. Muy bien, la profecía señalaba que solo había 4 ¿qué? Imperios universales, 4 imperios. Babilonia, los medos y los persas, después de la historia venía Grecia, y de ahí ¿qué? Roma. Los 4 imperios, los 4 últimos de la historia, ¿sí? Mucho más antes hubieron, pero las profecías manifiestan las 4 últimas, y vendrá un reino como una roca. Esa roca significa la segunda venida de Jesús, que nos habla también la misma Biblia, y pulveriza toda esta historia, estos reinos, y se establece Dios, y Dios mismo será el Rey de Reyes y Señor de Señores por la eternidad. Si estos 4 pasó y está escrito en los libros de historia universal, muchos hemos estudiado y evidenciado, nos da la seguridad de que va a suceder también que se va a instalar el reino de Dios, y solamente estarán aquellos que aceptaron y creyeron en Jesús. Por eso las profecías juegan un papel importante para que tú tomes una decisión en esta vida. ¿Cómo haría Satanás para mantener los 4 principios del mal? ¿Cómo haría? ¿Qué es lo que haría él? De la Roma dividida, representaba por la 4ª bestia con 10 cuernos. ¿No ve? Había el último reino, era Roma, y se iba a dividir en 10 cuernos, 10 reyes, 10 reinos, ¿sí? Por la 4ª bestia con 10 cuernos. ¿Qué otro poder aparecería después de ellos? 10 reyes. En la historia nos explica claramente que Roma se dividió en 10 reinos. Vamos a ver entonces a continuación en Daniel 7, 8 y versículo 24, un libro profético, nos dice lo siguiente. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. De los 10 cuernos salía uno pequeño. Muy bien. Es decir, de los 10 reyes salía otro rey pequeño. Vamos a ver. Pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de ellos, 3 reyes. Entonces vamos a ver en la historia qué reyes. Este rey pequeño que sale dentro de los 10 cuernos de este animal, el dragón con 10 cuernos, destruye a 3 reyes y él sale adelante. Vamos a ver entonces en esta ocasión quién es el cuerno pequeño. Vean, 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como ojos de hombre. Ojos en la Biblia, cuando vemos en este caso, significa inteligencia, audacia, ¿ya? Por eso también en la Biblia hay una parte donde que hay miles de ojos viendo el trono celestial, habla de la inteligencia de Dios. Entonces podemos ver que este cuerno tenía ojos como de hombre, inteligente, y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Bien? Características de este rey. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino, que
se levantaría 10 reyes. Clarito la Biblia dice. ¿Qué dice? 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, va a salir otro, el cual será diferente de los primeros. Va a ser diferente. Los primeros eran netamente políticos. Salían de las aguas, de la muchedumbre, aguas, muchedumbre, población, elegidos por ellos. ¿Bien? Pero este reino es diferente a los otros, porque este reino va a ser político y religioso. Vean ustedes. Entonces, incluso veamos aquí, cuando Dios nos habla, cuando nuestro Señor Jesús estuvo en esos tiempos, en el reinado de Roma, ¿sí? Le trajeron una moneda para poder tentarlo, si él autorizaba o desautorizaba de pagar los impuestos a las autoridades. Lo único que dijo, tráigame una moneda, y vieron el rostro de quién, del César. Dijo, ¿de quién ven su rostro? Del César, ¿sí? Entonces, una autoridad máxima de Roma. Entonces él manifestó claramente lo que es del César al César y lo que es de Dios a Dios. ¿Sí? Claro. El poder político aparte y lo que es el poder religioso aparte. Pero no pueden mezclarse. Sin embargo, vamos a ver la diferencia de este cuerno pequeño, ¿sí? Que tiene ojos y tiene boca y qué más. Y es diferente a los otros reyes. Muy bien. Y a 3 reyes derribará. Vamos a ver en la historia qué ha pasado. Entonces, ¿a quiénes destruyó? ¿Ya? ¿Qué otro poder aparecería? Entonces, el cuerno pequeño. La respuesta. Claramente nos habla las Escrituras, después de los 10 cuernos, o sea, dividió en 10 reinos, eso está en la historia, y va a aparecer en este caso un reino pequeño, ¿sí? Un rey pequeño. Origen. Surgiría de la cuarta bestia que representa ¿a quién? A Roma. ¿Estamos? Porque hay algunos piensan que ha sido otro rey por ahí que se levantó, que lo llamaron el anticristo, etcétera, pero no hay sustento bíblico en relación a que era de origen de Roma, porque nos habla claramente las profecías o este reino se levantó de la cuarta bestia. Cuarta bestia, salen los 10 cuernos, y de los 10 cuernos sale un cuerno pequeño, destruye a 3 de ellos, dentro de ese mismo sistema de gobernabilidad, podemos decir. ¿Ya? Surgirá de la cuarta bestia que representa a Roma. Tiempo, vean ustedes, el origen, ahora vamos a ver el tiempo. Surge de la Roma dividida, o sea, después del año 476 después de Cristo, sucede prácticamente este reino pequeño. Daniel 8, 10, 12 nos dice lo siguiente. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. ¡Wow! Iba a tocar las mansiones celestiales, ¿sí? Y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe ¿de qué? De los ejércitos. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos? Nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿qué? ¿Iba a pasarse en representación de Él? ¿Iba a hacerse pasar por Cristo? ¿Sí? Entonces vamos a tener en cuenta que aquí nos da algunas evidencias. Claramente que ya no es un reino político, sino es ya religioso y político. Más religioso que político. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Vean, hay un santuario celestial. Nuestro Señor Jesús es el sumo sacerdote, ¿no? Que está en el cielo, después de haber muerto y haber resucitado y haberse ido al cielo, nos prometió que volvería por segunda vez. ¿Qué está haciendo nuestro Señor Jesús ahorita? 2020 o este siglo XXI. ¿Saben qué es lo que está haciendo nuestro Señor Jesús? Está en las mansiones celestiales, en el lugar, en el santuario celestial. Del lugar santo pasó al lugar santísimo, según las profecías, el año 1844, de las 2300 tardes y mañanas que vimos temas anteriores, y Él actualmente está en el lugar santísimo. Nuestras oraciones llegan al cielo. Nuestros pecados también afectan, en este caso, el santuario celestial, que tiene que ser purificado en algún momento. En este caso, nuestro Señor Jesús ya está haciendo un juicio investigador, pero este cuerno, este rey, en esta ocasión, ¿qué dice? Va a llegar, incluso va a echar por tierra, dice, el santuario fue echado por tierra, desprestigiado, en otras palabras.
podríamos decir. Y hecho por tierra y verdad, y echó, ¿qué cosa? La verdad. Echó por tierra la verdad. Durante 1260 años, según la profecía, se prohibió leer la Biblia. La verdad no se podía llevar fácilmente. Muchos que lo leían simplemente eran declarados como herejes. O sea, ya nos habla claramente la Biblia que iba a ser ocultada la verdad. A pesar que la Biblia decía en Timoteo, segunda de Timoteo, decía claramente que desde la niñez debería saber las Sagradas Escrituras. Desde niños deberían aprender las Sagradas Escrituras. Pero se prohibió y eso nadie lo puede negar. Eso sucedió en la historia. ¿Y qué más? E hizo cuanto quiso y prosperó. Hizo lo que quiso y prosperó. Tenía un liderazgo tremendo, nadie podía oponerse. Donde fue, destruyó, persiguió, mató y prácticamente prosperó. Naturaleza. Tendría una naturaleza religiosa más que política. ¿Ok? Entonces vamos a identificar a ese reino. Entonces, después de Roma, vamos a la historia. ¿Quién vino? ¿Qué reino vino? ¿Cuál sería la principal obra del cuerno pequeño? Pregunta 2. ¿Cuál sería? Vamos a ver, destruyó 3 cuernos, ¿sí? Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo. ¿Se dan cuenta? Que es un reino político-religioso, que se mete ya en las cosas santas y habla contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará, perseguirá, matará. Sabemos que ha habido muchos mártires, muchos cristianos que murieron. ¿Saben? Un pueblo como los valdenses, que murieron prácticamente por tener una fe en Dios, por leer la Biblia. Y hace poco su autoridad máxima de este poder, de este sistema, pidió perdón a nivel mundial, y eso está en las historias que te voy a decir en quién recae esto. Entonces, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará que en cambiar los tiempos y la ley. Cambiaron la ley, cambiaron los tiempos. Las mismas Sagradas Escrituras podemos encontrar lo que nos dice Dios en relación a los tiempos, en relación a la ley de Dios. No es los mismos mandamientos que se está enseñando en este sistema. Y tal vez no quisiéramos tocar o que tú puedas incomodarte o dañar alguna susceptibilidad. No es contigo. El problema es que hay un sistema en la cual tú tienes que darte cuenta. En algún momento lo dijo Martín Lutero, en algún momento Juan Hus, y saben, hay muchos grandes hombres que empezaron a simplemente decir que estaban muy equivocados porque no se podía cambiar y estaban enseñando otras doctrinas, otras enseñanzas contrarias a las Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces, eso es lo que mayormente es lo que nos enseña las Sagradas Escrituras. Por eso dice tiempos y la ley cambiaron. Y quiero decirte, por ejemplo, en el catecismo que enseña en este sistema político-religioso, no está los 10 mandamientos en relación a la misma Biblia que se maneja en este sistema. Por otra parte, en ninguna parte se enseñó que se deben bautizar los niños, los recién nacidos. Los recién nacidos, los bebés, son dedicados a Dios como nuestro Señor Jesús fue dedicado. Solamente uno toma la decisión de bautizarse cuando eres consciente de entrar a esta carrera de la vida cristiana. Por eso Dios dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque yo estaré contigo. Vayamos en ese camino. Y es más, id y haced discípulos, prediquen el Evangelio y hagan prácticamente los discípulos de Jesús. Para ser discípulo o para llevar al discipulado no se puede hacer de un bebé. Y el bautizo es perdón de los pecados. Nuestro Señor Jesús nos dio un ejemplo en bautizarse cuando ya era joven. ¿Sí? Tú lo has visto en películas incluso. Entonces pregúntate, ¿por qué Él se bautizó a esa edad? ¿Sabe? Nos da un ejemplo de que el bautizo no es de bebés. El bautizo es, en este caso, ya de personas que estén dispuestos a seguir a Jesús. Cuando ya tengan uso de razón, mayormente 8, 10, 11, 12, 13 años, 14 años o más joven. Nunca es tarde para empezar una relación con Dios.
y fue cambiado los tiempos. Normalmente Dios nos dice 6 días trabajarás y un día descansa, el sábado, día de reposo, sabatón, descanso. Cambiaron por otro día, día del sol, Sunday, dice, Sun, Sol, Day, día del sol, que ahora lo llamamos domingo. Cambió eso. Y esto puede decir, ¿y qué tiene que ver con eso? ¿Tiene algo que ver? Sí, porque el día de descanso que Dios reposó y bendijo, nos habla de su poder, que es creador, nos habla de su creación que hizo, ¿no? 6 días trabajarás, más el día del sábado reposa porque Dios hizo todo lo que vemos en este mundo. Muy bien. Tiempos y tiempo, dice, y entregados en la mano hasta tiempos y medio tiempo. ¿Qué significa tiempo, tiempos y medio tiempo? En la Biblia ya sabíamos que tiempos en relación a un año, tiempos 2 años, medio tiempo a medio año. Si hablamos de un tiempo, es en el calendario judío, nos enseña que es 360 días, o sea, 360 años. 2 tiempos, 360 por 2, ¿cuánto es? 720. 360, la mitad, medio tiempo, al sumar nos da un tiempo. Vamos a ver, entonces, vamos adelante entonces. Sí. ¿Cuál sería la principal obra del cuerno pequeño? Respuesta es 1, blasfemar contra Dios. Muy bien. Este reino, ¿qué iba a hacer también? Perseguir a los hijos de Dios. ¿Sí? Quebrantará a los hijos de Dios. En la historia vamos a ver, ya nos da esos antecedentes. Y 3, cambiar la ley de Dios. Vamos a ver también estos 3 aspectos. Entonces, la principal obra de este cuerno, de este cuerno pequeño, de este reino que viene después de los 10 reinos de Roma. Muy bien. Pregunta 3. ¿Hasta cuándo duraría el cuerno pequeño? ¿Hasta cuándo va a durar? ¿Ya va a pasar? ¿Algún día va a dejar ya de existir? ¿Empezará otro reino? Miren lo que dicen las Sagradas Escrituras. Daniel 7, 26 y 27. En las profecías nos menciona, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. O sea, va a estar hasta los tiempos del fin de esta tierra. ¿Y qué? Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos, ¿vean? Debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos. Después de este reino, tiempos finales, viene el reino de Dios que cae como una roca. En el sueño de Nabucodonosor hacía ver, caía la roca y destruía prácticamente a esta estatua que había tenido en visión, donde la cabeza era de oro, representaba a Babilonia, el pecho y los brazos de plata representaba a los medos y los persas, el vientre de bronce representaba a Grecia, las piernas de hierro representaba a Roma. Después de ahí los pies, hierro y barro cocido, que seguía todavía este sistema todavía de Roma, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta los tiempos del fin. Y de ahí vendrá el reino de Dios. Por eso nos dice, se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno. No como los otros reinos, es eterno. Los otros reinos pasaron poco tiempo, los medos y los persas, ¿no? Duró 66 años. Grecia, los medos y los persas, menos años, pero prácticamente el sistema romano, el reino romano duró más años, más de 500 años, ¿no? Vean ustedes. Pero el reino de Dios simple será eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Vean, entonces la respuesta, ¿hasta cuándo duraría el cuerno pequeño, este reinado, este rey, este poder político religioso? Hasta el fin. Así que va a continuar y está continuando en nuestros días. ¿Quién es el cuerno pequeño? Con estas evidencias podemos ver qué poder religioso surge después de la caída de Roma. Cae Roma, blasfemando contra Dios y convirtiéndose en una máquina de persecución y despotismo. Miren su autoridad, que donde iba prácticamente destruía, y la Biblia hablaba claramente que iba a progresar, prosperar en todo. Y entonces hizo persecución.
después de Roma viene Roma papal. Y eso no lo digo yo, lo dice la historia, lo dice la misma Biblia, las características. Vayamos a Historia Universal. ¿Qué pasó ahí? He aquí un resumen de su surgimiento. Vamos a ver entonces este reino. El año 313 después de Cristo, edicto de Milán dio la libertad religiosa. Miren, en el edicto de Milán, ¿qué se dio? La libertad religiosa. Y después, el año 325 después de Cristo, en el concilio de Nicea, eso está también en historia, pueden buscar incluso en Wikipedia, si ustedes desean, investiguen, ¿qué dice? Constantino favoreció la organización jerárquica de la iglesia, otorgándole poder al obispo de Roma. Constantino se convirtió en cristiano, siendo rey, ¿no? Siendo autoridad, se convierte en cristiano y le da la autoridad total al obispo de Roma cuando había problemas en el tema político en este reino y no había otro, y entonces prácticamente le dio toda la autoridad al obispo de Roma. El 330 después de Cristo, ¿qué pasó? Vean, traslado de la sede imperial a Bizancio, Constantinopla. La ausencia de la autoridad, no había autoridad, no había liderazgo en Roma, dio fuerza a la autoridad de la iglesia romana. Entonces ellos aprovecharon ese tiempo y empezaron a liderar prácticamente en Europa. Vean, 476 después de Cristo, ahí está en la historia, cae el imperio romano al dividirse en 10 reinos. Se favoreció, ¿qué cosa? Al caer estos 10 reinos, de los 10 cuernos que habíamos visto, el crecimiento del obispo romano, quien demostró su jerarquía religiosa y política. Y hasta ahora tiene ese poder. Por eso hay muchos países en todo el mundo que tienen un gran convenio. En nuestro mismo país, el Estado lo ha declarado como primera religión y en este caso les otorga cierta cantidad de dinero para que ellos puedan seguir administrando en el tema político-religioso en nuestra nación, como hay en muchos países. Y han crecido tremendamente en muchos lugares. Entonces, demostrarían su jerarquía religiosa y política. Y en estos tiempos, incluso, antes de pasar de Roma y ahora al Imperio Romano Papal, ¿saben qué pasó con Juan, uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesús, para escribir Apocalipsis? ¿No? Muchos de ellos fueron perseguidos. A él hirvieron un perol grande, aceite hirviendo, lo agarraron y lo metieron ahí para que él pueda morir achicharrado o prácticamente morir frito. Pero sin embargo, el Espíritu de Dios lo protegió y no se quemó, salió de ese lugar. Pensaron que era brujo, pero todavía estaba en la voluntad de Dios que él siguiera escribiendo las profecías. Miren la maldad con la cual Roma en esos tiempos hacía que muchos dejaran de existir o renieguen de su fe. Pero sin embargo, podemos ver que la jerarquía religiosa y política se demostró con el obispo de Roma. El año 538. Miren, cuando hablamos de tiempos y la mitad de un tiempo, las profecías nos habla, en este caso, de 1260 años. ¿Ya? Entonces, vean ustedes, grábense esta historia, este año. El 538 después de Cristo, ¿qué pasó? Justiniano reconoce por medio de un decreto la autoridad del obispo de Roma y se le declara cabeza de la Santa Iglesia. ¿Y qué más? Cabeza de todos los sacerdotes y corrector de herejes. ¿Se recuerdan la Santa Inquisición? Las herejías. Muchos que contradecían, grandes sabios de esos tiempos, simplemente fueron declarados como herejes. Uno de ellos, por ejemplo, puedes ver Galileo Galilei, que es lo que pasó, o muchos de personajes interesantes que en algún momento surgieron con su nueva filosofía, con su nueva enseñanza, contraria, simplemente eran declarados como herejes, ¿no? Tenía todo ese poder. Entonces, el año 538. Desde ese momento que le da la autoridad, ¿no? Prácticamente fueron tan poderosos y empezaron a crecer tremendamente en toda Europa y a nivel mundial. La Biblia dice hasta el tiempo del fin. Y vean, 538, si tú sumas
que desde ahí ya Dios nos mencionaba que iba a ser su poder durante 1260 años, iba a perseguir y quebrantar a los santos del Altísimo. 150 millones de mártires que murieron, ¿sí? El Papa anterior, Juan Pablo II, también está en la historia, pidió perdón por los antepasados, papas anteriores, haber perseguido, haber matado a toda esta población, que simplemente porque creían en la Biblia, creían en las Sagradas Escrituras. Martín Lutero también fue lo mismo, escribió 55 tesis o 95 tesis contradiciendo a todas estas enseñanzas, a todo este poder, en la cual él manifestó que no todo es dinero, no todo es riquezas, la salvación es gratuita, no necesitamos hacer penitencias, lo único que tenemos que hacer es entregarnos a Jesús. Los confesionarios no reemplazan a Jesús, la confesión que tenemos que hacer es a nuestro sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesús. Entra a tu cuarto, cerrado en tu puerta, ora con tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Y el único intermediario que nos habla es nuestro Señor Jesús. Dice, el único intermediario entre Dios y los hombres, nuestro Señor Jesucristo. No hay otro intermediario. Pero sin embargo, en el catecismo mencionan claramente, y escrito por ellos, que el sacerdote prácticamente reemplaza a Cristo y que tenemos que confesar nuestros pecados, ¿no? Ni un pastor, ni un sacerdote, solamente debes confesar a nuestro Señor Jesucristo, que está en las mansiones celestiales, que nos ha prometido, donde están dos o más reunidos, yo estaré en medio de ustedes. Entra a tu cuarto y ora con tu Padre que está en secreto, y el único Padre celestial que tenemos es Dios, ¿sí? Así que en esta ocasión, durante 1260 años hubo una persecución. Entonces, si tú sumas 538, te va a arrojar a un tiempo donde realmente te vas a sorprender. El año 1798, tú sumas 1260 años donde tuvo todo este poder, más el año 538 del momento que se le dio la autoridad, o Justiniano lo reconoció como con un decreto, la autoridad del obispo de Roma, y se lo declara cabeza de todas las iglesias y de todos los santos. 538 más 1260, agarra tu calculadora, te lleva al año 1798. ¿Qué pasó el año 1798? Para todos los que hemos llevado, tal vez, historia universal, surge la Revolución Francesa, donde Napoleón Bonaparte manda al general Berthier y toma prisionero a Pío VI. Mientras ellos estaban en una celebración, lo toma prisionero y prácticamente se da la libertad religiosa y cede y recibe la herida de muerte. Pero eso era por poco tiempo, después se recuperaría, como lo estamos viendo hasta estos tiempos de fin. Miren, interesante, la historia se va cumpliendo. Entonces vean todo el poder, las riquezas que manejan, el crecimiento. Hablando acerca de este poder religioso, la pregunta 4, ¿quién dijo Pablo que se levantaría como su líder? Qué tremendo, vean aquí lo que dice Pablo. Segunda Tesalonicenses, nadie os engañe en ninguna manera, no se dejen engañar, lean la Biblia, busquen a Dios, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, que esa apostasía es alejarse de Dios, dejar de lado a Dios, empezar tu propio camino, tus propios planes. Ese es apóstata, por eso le dicen, apartarse de Dios. Entonces vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué dijo Pablo? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces acá vemos ya que vamos tocando de todo un sistema, de todo un reino que representa el cuerno pequeño. En algún momento prácticamente Martín Lutero también empezó con la gran reforma, y cuando le obligaron a que él se negare de sus escritos, ¿no? Porque él esperaba, en este caso, si no se retractaba, era declarado como hereje, pero menos mal, él tenía un salvoconducto de un rey que no podían tocarlo. Pero sin embargo, al rey le hicieron dudar cuando le dijeron, un hereje no tiene el derecho de tener un salvoconducto. Pero sin embargo, él fue con fe,
todos los príncipes de Inglaterra, de Francia, los seguidores, etcétera, de él, sus discípulos de él, estaban prestos para ver si él iba a retractarse de sus escritos, de sus tesis que había escrito, y dijo: no, mi conciencia no me lo permite, porque todo lo que hablan mis escritos y mis tesis es en relación a lo que dice la Biblia. Entonces había muchos en esos tiempos que ayudaron a traducir la Biblia y empezaron a leer los príncipes, los de Francia, de Inglaterra, de otros países, y por eso se da la Revolución Francesa. Interesante, 1798. Y Martín Lutero dijo: no me voy a retractar, pero una sola cosa sí me retracto. Antes decía que el obispo de Roma, el Papa, era el representante de Dios aquí en la tierra, el único representante de Dios, ¿no? Pero la Biblia no enseña. El representante y aquí en la tierra siempre será nuestro Señor Jesucristo. Así que me retracto. Antes decía que él era el obispo, el representante de Dios, pero no, es el obispo del enemigo. Su trono es el trono del gran dragón que se llama Diablo y Satanás. Lo dijo él textualmente, está en los libros. Te recomiendo que leas el libro de Conflicto Cósmico, y es más, las Sagradas Escrituras también lo manifiestan, que vamos a llegar a un problema, pero no es contigo, es con todo un sistema que en este caso nos enseña de este poder político y religioso. Veamos, pregunta 5. ¿Cuál sería su principal labor, por lo cual se lo llama anticristo? Anticristo, hacer todo lo contrario de las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Segunda de Tesalonicenses 2:4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Incluso enseñan, ¿no? Y eso está en sus libros, en sus enciclopedias, manifiestan que un sacerdote prácticamente debajo de la sotana está Cristo. O sea que ellos tranquilamente pueden atar o desatar lo que hay en el cielo, y que Dios está obligado a lo que hace un sacerdote. Por eso entraron al confesionario, por eso pueden perdonar pecados, pero no, hacer que un ser humano perdone pecados es blasfemia. Entonces el único que perdona pecados es nuestro Señor Jesucristo. ¿Se recuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo, los judíos le seguían y perdonó los pecados de muchas personas, como paralíticos, como de la prostituta, como de los leprosos? Y ellos le decían: ¿cómo, con qué autoridad haces tú? ¿Por qué perdonas el pecado? Blasfemia dices, porque el único que perdona pecados es Dios. Y nuestro Señor Jesús perdonaba pecados, porque era Dios Hijo, Dios Jesús, Dios Padre, Dios Espíritu Santo, nos habla en la Biblia. Entonces ahí podemos ver que cuando alguna persona se hace pasar por Dios, o que simplemente es blasfemias, y hablaba palabras, dice, contra el Altísimo. Vean esta blasfemia. ¿Cuál sería su principal labor, por lo cual se lo llama anticristo? Respuesta: oponerse a Dios, ser objeto de culto, hacerse pasar por Dios. El único intermediario entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Reafirmando lo que dice el profeta Daniel. Pregunta 6. ¿Cuándo será destruido este poder? ¿Se va a destruir? ¿Va a terminar este poder político-religioso? Sí. ¿Pero cuándo? En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando venga con sus ángeles. Y muy pronto está para suceder. Si ya pasaron estos reinos, miren, Babilonia pasó, Medo-Persa pasó, Grecia pasó, después de ellos la historia nos dice que venía Roma, de ahí Roma venía 10 cuernos, ¿no? De ahí venía en este caso Roma papal, y ¿hasta cuándo? Hasta el fin del tiempo, y vendrá el reino de Dios, que será eterno, no serán por años, eterno, y eso es lo que estamos esperando. Dios tiene sus hijos en muchas iglesias, incluso en este mismo sistema religioso, político religioso. Dios dice: pueblo mío, salid de ellos. Y saben, nuestro Señor Jesús tiene hijos con mucha fe en diferentes religiones: católicos, evangélicos, pentecostales, adventistas, de mormones, etcétera, de todas las religiones. Va a llegar un momento que van a escuchar la voz de Dios, y eso será antes de que se cierre el tiempo de gracia. Así como en los tiempos de Noé no creían que iba a llover 40 días, 40 noches. Y saben, hay evidencias de lo que pasó.
y se salvaron solamente una pequeña cantidad. 8 personas se salvaron. En salvación no es la gran cantidad, por democracia, la gran mayoría, no, es por fe. Y solo son muchos los escogidos, muchos los llamados y pocos los escogidos. Y dentro de esos escogidos tienes que estar tú. No es casualidad de que tú estés escuchando este seminario. No es casualidad de que Dios te esté evidenciando estas profecías. Si te estás pensando y dándote cuenta que Dios tiene todo bajo control, con mayor razón hoy toma una decisión. Dios desea tu salvación, Dios desea nuestra salvación. Tal vez esté llevando el mensaje para un líder religioso, tal vez para un sacerdote, tal vez para una monja, tal vez para un evangélico, tal vez para un ateo, tal vez para un joven, un empresario, una empresaria, para una persona que tal vez tenga bajos recursos o una persona vulnerable. ¿Sabes? Dios desea que todos sus hijos, Él no hace acepción de personas, y lo único que desea es que tú estés seguro para la salvación. Vean lo que dice en 2 Tesalonicenses 2:8. La pregunta era: ¿cuándo será destruido este poder? Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Dirá: yo soy el único Rey de Reyes, el sacerdote del santuario celestial. Nuestro Señor Jesús también dirá: yo soy tu Dios, yo soy tu Señor, y vengo a llevarte a las mansiones celestiales. Y destruirá aquel inicuo con su espíritu de su boca, y destruirá con él, con el resplandor de su venida, su llegada. La primera vez vino manso como oveja, ¿sí? Fue llevado al matadero, lo golpearon, lo maltrataron, le dieron látigos, le clavaron las manos, los pies, le clavaron con una lanza en este caso en el cuerpo, en la costilla, le pusieron una corona de espinas, y él no se quejó, simplemente soportó todo eso porque tenía que derramar su sangre en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Pero esta vez, por segunda vez, no viene de esa manera, viene con todo poder y gloria, con sus ángeles, y solamente su presencia va a matar prácticamente a este reino que ha tomado la posición de Dios, o prácticamente se unió con la religión y la política, y lamentablemente tendrá que ser destruido con el resplandor de su venida. ¿Cómo sería destruido este poder? Cuando Jesús vuelva por segunda vez. Entonces vamos a estar hasta los últimos tiempos, y las profecías hablan claramente que en los últimos tiempos, después del año 1798, iba a recobrar su poder al unirse con un país todopoderoso, y lo estamos viendo. El año pasado se cumplió esa profecía, al unirse por primera vez un país protestante como Estados Unidos, que se escapó prácticamente muchos de ellos. Si vemos cómo surge Estados Unidos, es cuando se dio en la Santa Inquisición la persecución. Muchos salieron al norte y fue un país durante décadas, prácticamente un país protestante, un país que quería a Dios. La Biblia lo habla como el cordero, que después habla como dragón, que prácticamente se unirán, y al unirse obligarán el mundo entero para que todos adoren y sean de una sola religión. Y ya lo están haciendo. Hoy se han reunido casi la gran mayoría de los líderes religiosos. Se está cumpliendo las profecías. Pero llegará un momento donde hay un pueblo escogido. Se reunirán y esperarán al Señor de señores, al Rey de Reyes, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué debemos hacer ahora que sabemos de este poder religioso? Tenemos que confiar en Dios. Primera de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vas a estar con un pensamiento? ¿Sabes? Decide por un solo pensamiento. Y la única manera para que nadie te engañe es que hagas una oración y leas tu Biblia. Leas las Sagradas Escrituras. Y empieza a pedirle: Dios, ayúdame a entender, comprender, para que tú no estés en dos pensamientos, solo uno. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si va, id en pos de él. Dios toma una decisión, dice: tú decide. Si quieres ser ateo, sé ateo. Si tú quieres ser de tal religión, hazlo. Si tú quieres seguir a Dios, sígueme.
Porque Satanás lo único que busca en esta tierra es adoración. Lo único que él buscó, incluso a nuestro Señor Jesús lo tentó y le dijo, si tan solo me adores, yo te devuelvo toda esta tierra, incluidos los seres humanos. Pero nuestro Señor Jesús, tranquilo, podría haberse arrodillado un rato, pero no lo hizo. Porque le dijo, escrito está, que solamente a Dios adorarás. Toma una decisión, te dice, dos pensamientos. Si crees que si Jehová es Dios, síganle, prepárense. Pero si no, tomen su decisión. Dios tampoco no nos obliga. Pero sabe, Dios en su inmenso amor hace todo lo posible mientras estés en vida. Mientras estés en vida, recuerda cuántas oportunidades tal vez tuviste para dejar de existir en esta tierra, accidentes, enfermedades, etc. Pero un Dios te tiene en vida y estás viendo en este momento este video. Tienes que tomar una decisión. Esto no es cuestión de juego. Esto es una cuestión de que tú decidas seguir a Dios. Y sabe, te espera un premio mayor, la vida eterna. Y no solamente eso, mientras estés en vida, Dios te da fuerzas, te da la promesa de que va a estar contigo en las buenas y en las malas. Y tienes que aprender a confiar en Él. Yo 28 años le agradezco a Dios y sigo confiando en Dios. Conozco muchas personas y familias que creen en Dios y están siempre tomados de su mano, así pasen hambruna, así tengan recursos económicos, así tengan comida, siguen en las manos de Dios, siguen confiando en Dios, en las buenas y las malas con Dios, porque nos espera después la vida eterna. Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Prefiero obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces tú tienes que obedecer a Dios antes que tus pastores, antes que tus apóstoles, o antes que los sacerdotes, antes que tus docentes, antes que tus padres, antes que las autoridades. Tú tienes que tomar una decisión primero en obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces aquí lo único que te pido es de todo corazón que tú decidas en obedecer a Dios. Y Dios desea lo mejor para tu vida. Y una manera de obedecer a Dios es leyendo la Biblia, para que tú encuentres las verdades bíblicas y evidencies este video, este seminario, tiempos de esperanza, tiempos de profecía, y este tema del cuerno pequeño te va a ayudar un poco más para poder buscar en oración a Dios y buscar sus sagradas escrituras, porque no hay otra manera de conocer a Jesús si tú no lees la Biblia. No hay otra manera de prepararnos para estos últimos tiempos si tú no pones en práctica lo que está escrito en la Biblia. Y las profecías se escribieron para estos últimos tiempos para que tú tomes una decisión. ¿Saben? Lo único que Dios desea es que tú puedas, donde estés, llevar la verdad que está escrita en las Sagradas Escrituras. Empieza a cambiar con la ayuda de Dios. Empieza tus relaciones a cambiar en tu familia, en tu trabajo, donde vayas. Dios desea que tú lleves una vida de comunión con Él y te prepares para su pronto retorno. En Apocalipsis 2:10 nos dice Dios, no temáis en nada, no tengan temor en nada lo que vas a padecer. ¿Sí? Vamos a padecer, hay problemas, hay dificultades, en algún momento habla que habrá un último aborrecimiento contra su pueblo de Dios, una persecución final, pero Dios te dice, no tengas miedo a lo que vas a padecer, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. La muerte va a llegar en algún momento, pero tenemos que ser fiel. Martín Lutero decía lo siguiente, no oren porque me van a matar, sino oren simplemente para que la palabra de Dios pueda llegar a muchas vidas. ¿Sabe? Dios te dice, no tengas temor y sé fiel hasta la muerte. Dios desea que, a Dios le gusta que tú le seas leal, le seas fiel. Y la única manera de crecer en fe es leyendo la Biblia. La única manera de fortalecernos es llevando una comunión con Dios, con nuestro Señor Jesús, que es nuestro sumo sacerdote celestial, nuestro juez, nuestro rey, nuestro abogado. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos, que es en nuestro Señor Jesucristo. Confía en Él. Y que dice, y yo te daré la corona de la vida. Dios nos ofrece la vida eterna. Algunos no lo creerán, pero los que ya hemos aceptado a Jesús,
podemos ratificarte y decirte que eso es cierto. Y saben, lo mejor que he hecho en mi vida, tal vez puedo decir, o podríamos decir es mi matrimonio, o podríamos decir es mi título, es mi maestría, es mi doctorado, es el emprendimiento de mi negocio, qué sé yo. Eso podríamos decir. Pero ¿saben? Los que ya conocemos a Dios, nuestra mejor decisión es haberlo aceptado a nuestro Señor como nuestro Salvador, como nuestro Rey, como nuestro Dios. Y yo sé que tú lo vas a hacer. Toma esa decisión y busca la salvación. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que Dios gobierne tu vida y empieza a lograr grandes cambios con la bendición y la ayuda de nuestro Dios. Vamos a terminar con una oración este seminario. Bendito Padre, bendito Dios, agradecerte de todo corazón porque has permitido que podamos hablar de esta verdad. Sucedió en la historia y hoy más que nunca tus hijos tal vez están en dos pensamientos. Permite que busquen las Sagradas Escrituras, permiten que investiguen, Señor, y tomen una decisión de ser guiados por tu Santo Espíritu para poder entender y comprender conforme a tu voluntad. Las profecías tú dejaste con mucho cariño, con mucho amor, para que tus hijos nos preparemos. Hay muchos hijos en diferentes iglesias que tú tienes y un día nos reuniremos porque tú no haces acepción de personas. Solamente tú deseas que te sean fiel y te sean leal. Y la única manera, Señor, de serlo es aceptándote como nuestro único Señor y Salvador y estudiando las profecías, estudiando tus Sagradas Escrituras. Bendícenos y despídenos en paz hasta la próxima lección. Favores que te pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias. De esta manera, estimados amigos, hemos terminado este curso, el curso del cuerno pequeño, y estaremos en la próxima lección. No te lo pierdas. Son 20 lecciones de este seminario de profecías. Tiempos de esperanza, tiempos de profecía. Que el Señor te bendiga.